Aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión, como todos los días a través de la red social Facebook. También saludamos a quienes están en sintonía del canal 181 del sistema Sky. Esta mañana vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción y también sobre proyectos de obras públicas. Comenzamos detallándoles el siguiente panorama de los puntos a tratar. Diferentes organizaciones coinciden en que la corrupción es un obstáculo para la consolidación de la democracia y el desarrollo económico. Afecta a todos los países y a todas las personas, puesto que cada dólar que se desvía del erario público es un dólar menos para seguridad, educación y salud. El Salvador ha tenido avances en cuanto a la adopción de compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción y en la aprobación de normativas como la Ley de Acceso a la Información Pública en el año 2011. Sin embargo, persisten altos niveles de corrupción según estas mismas organizaciones. El Salvador obtuvo 39 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto, y se ubica ahora en la posición 80 de 175 países medidos. El año pasado, el país sacó una nota de 38 y su ubicación en el índice era la 83 de 177. Sin embargo, el director de la Asistencia Legal Anticorrupción de Funde, Roberto Burgos, recuerda que para 2012 El Salvador se ubicaba ya en la posición 38 y el año pasado los cambios no fueron muchos, de hecho la posición se mantuvo. Con este resultado el país está en el segundo lugar de Centroamérica después de Costa Rica con un puntaje de 54 y en la posición 47. Panamá obtuvo 37 puntos y se ubica como 94. Guatemala tiene 32 y su puesto es el 115. Honduras tiene 29 puntos y está en el puesto 126 y Nicaragua obtuvo 28 puntos y la posición es 133, el más bajo en la región. Asegurar la transparencia, promover la rendición de cuentas, probidad en la administración pública, prevenir y castigar la corrupción corresponde a la actuación complementaria de varias instituciones del Estado. Sin embargo, entidades que analizan los avances en esta lucha señalan que su funcionamiento es bastante ineficiente por debilidades institucionales, vacíos legales y falta de coordinación interinstitucional. Asimismo, el secretismo en el Estado, la falta de controles suficientes a las contrataciones públicas y el financiamiento político coadyuvan el propiciar la corrupción. Estas entidades recomiendan fortalecer la independencia, dotar de mayores recursos y generar una mayor coordinación entre las entidades de control encargadas de propiciar la transparencia y luchar contra la corrupción, abrir espacios de participación y contraloría ciudadana. Aprobar legislación pendiente como la Ley de Probidad Pública y la Ley de la Función Pública, entre otras. Instituciones como la Universidad Centroamericana UCA señalan que en El Salvador la corrupción ha encontrado siempre caminos fáciles. En sus editoriales han dicho que es cierto que mejorar la legislación ayuda a combatirla, pero hay otros elementos que favorecen que encuentren nuevas vías para abrirse paso. Y son esos elementos los que hay que combatir para que la lucha contra la corrupción tenga efectos duraderos. El primero de los pasos, dicen, es la estructuración socioeconómica y cultural del país. El segundo, dicen que la prescripción de los delitos económicos hace casi imposible investigar la corrupción cuando dos gobiernos consecutivos encubren al que los precedió. La UCA señala un caso en específico, el de los sobresueldos, una costumbre de larga data, señalan, pero que no podrá investigarse más allá de la administración de Elías Antonio Saca. Esta mañana vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción en El Salvador. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Bien, y esta mañana le vamos a dar la bienvenida al señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien estuvo como invitado en la 17ª conferencia anticorrupción que tuvo lugar en Panamá. Señor ministro, un gusto como siempre recibirlo en Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Feliz día para toda la teleaudiencia y una especial felicitación para nuestra selecta playera que se ha coronado como campeona. Qué orgullo nacional. Definitivamente un gran trabajo el de los jugadores de la selección de playa, ministro. Y merece un gran apoyo del Estado y de la sociedad. Señor ministro, hablemos de esta actividad que tuvo lugar en Panamá, donde usted estuvo participando. Entre las conclusiones se habla del involucramiento de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Se habla que se deben dar pasos importantes en esa materia, pero ¿cómo ve usted la situación luego de participar en este evento como invitado? Bueno, lo importante es que me recuerdo, Manuel, que hace unos 17 años, cuando se celebró la primera Convención Mundial Anticorrupción en Perú, este era un tema que no aparecía mucho en la preocupación ciudadana, no aparecía en las encuestas. Hoy cada día la ciudadanía es más crítica, es más despierta, es más exigente, es más observadora, y en todo el mundo hay un despertar ciudadano en ese sentido. Y se daban cosas contradictorias. Recuerdo que la
primera conferencia mundial anticorrupción en Perú fue inaugurada por Fujimori, y lo cual era todo un contrasentido, pero así fue la situación. Hoy, después de 16 conferencias mundiales, ya en la número 17 veo posiciones políticas más coherentes, más agudas también, y creo que eso es bueno. Hay que tener en cuenta que en América Latina la corrupción tiene raíces históricas. Eso viene del Estado colonial, donde los virreyes o los administradores acá también esquilmaban al pueblo, a nuestros pueblos, y ese oro que se llevaban iba para la corona, pero muchas veces había, además de la injusticia estructural, había corrupción. Siempre hay un nexo entre la injusticia estructural, que viene primordialmente de la economía, de economías oligopólicas, de oligopolios que concertan precios, que gozan o gozaban de favores del Estado. Siempre hay una relación de esa injusticia estructural con la corrupción. La corrupción privada y la corrupción política son hermanas gemelas, son siamesas. Mire usted en Guatemala, por ejemplo. Se denunció la línea 1, que supuestamente había recibido millones y millones y millones y millones. Y fueron a la cárcel los de la línea 1. Pero había una línea 2, que son los que entregaban los sobornos. Esos millones y millones y millones y millones también vino de la otra mitad de corruptos, y eran privados. Se ha actuado contra toda la línea 1, casi toda la línea 1. Sobre la línea 2 se ha actuado sobre algunos, y por eso es que hay que atacar sistémicamente la corrupción, porque es un problema sistémico, es un problema del sistema económico, del sistema político y del régimen político que existe en cada uno de los países. Me trae a la mente pues un editorial que escribía días atrás el padre José María Tojera para la UCA, y donde decía que es necesario hacer una estructuración socioeconómica y ponerle atención a esto, porque decía de que en El Salvador ha quedado claro que muchas veces los ciudadanos tienen la impresión de que no se ataca la corrupción como se debe, y que siempre hay ciertos grupos que parece que son impunes, que actúan y que nunca se procede contra ellos. ¿Cómo ve usted estas observaciones que hace el padre Tojera en sus editoriales? Es que la historia ha sido esa. La historia ha sido la historia de la impunidad de la inmensa mayoría de casos de la corrupción. Y no obstante que el país registra avances, hoy se ven cosas inéditas que antes no se veían, que quedaban totalmente tapadas en la secretividad, protegidas por el autoritarismo. Hoy se ven, y lo importante es la irrupción del ciudadano. Creo que eso es la clave. En América Latina y en nuestro país hay avances, todavía hay déficit. Yo creo que avanzar de una sociedad, de un sistema, de una sociedad injusta, de un sistema dominado por la opacidad, hacia una sociedad más justa, más democrática, donde el ciudadano ejerza la soberanía y transparente, hay una transición, y en esa transición se registran avances y se registran déficits. Lo importante es si la sociedad va caminando en la dirección correcta. Yo creo que se va caminando y hay que seguir empujando en esa dirección. Pero ¿son las instituciones salvadoreñas, ministro, fuertes como para hacerle frente a todos estos casos que están presentándose? Hoy son más fuertes que antes, porque antes eran instituciones dominadas. Normalmente lo que había era un poder corporativo, donde un pequeño grupo económico tenía un partido instrumento. El partido instrumento controlaba el gobierno central. El gobierno central controlaba la corte se convertía en la oficina jurídica del Ejecutivo. La asamblea se convertía en la fábrica de hacer leyes del Ejecutivo. Controlaban fiscalía, policía, corte de cuentas, todo. Ese
ese poder corporativo centralista se ha ido desmontando, pero hay que desmontarlo totalmente. Recuerde que aquí la batalla es contra sistemas organizativos, resolver sistemas normativos, procesos, procedimientos, pero también es una batalla contra la vieja cultura. Y creo yo que la batalla más difícil es desmontar la vieja cultura, pulverizar la vieja cultura del aprovechamiento, de aquel que va al servicio público para servirse del pueblo y no para servir al pueblo, o de aquel que quiere hacer grandes negocios y hacer competencia desleal, afectar a los consumidores y afectar a los que compiten con él gozando de privilegios o de favores del Estado. Eso es lo que hay que terminar de derrotar. Señor ministro, Javier Castro, el director de Estudios Legales de FUSADES, decía anoche en una entrevista que el 2016 quedará marcado como el año del destape de los casos de corrupción. ¿Coincide usted en esto? Sí, porque muchos de ellos tapaban lo que pasaba antes. Eso creo que es una manera de aceptar que antes hubo una casi total tapadera, absoluta. Si ahorita se investigara, por ejemplo, cómo se privatizó la banca, de dónde obtuvieron los recursos, los que compraron las acciones de los bancos, quién se las dio, dónde se reunieron, y si se revisaran todo ese tipo de situaciones, lo del Banco de Fomento Agropecuario, lo de ANDA, lo que pasó en el Seguro Social, lo que pasó en hospitales, lo que pasó, la situación sería distinta. Qué bueno que ahora hay una ley de transparencia, qué bueno que ahora las instituciones están funcionando. Yo creo que las instituciones no son lo suficientemente fuertes. Hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad, pero necesitamos instituciones leales al ciudadano, leales a la ciudadanía, no leales a ningún poder, ni a poderes políticos, ni al becerro de oro de la diosa ganancia. Entonces necesitamos unas instituciones que sean perpendiculares como la plomada, firmes, ¿verdad? Que ejerzan justicia, no importa contra quién se imparte, siempre y cuando sea justicia. Hay una situación importante, se han dado pasos como la aprobación de la ley de acceso a la información, pero ¿considera usted que todavía falta mucho por hacer en materia de transparentar todo en El Salvador? Pues yo pienso que se ha avanzado. Recuerde que en el régimen anterior, que todavía no se ha terminado de desmontar, no se pudo aprobar la ley de transparencia. Bueno, ahora ya existe una ley de transparencia, pero ¿hacia dónde debemos de avanzar? Yo creo que debemos de avanzar a un sistema nacional de integridad. El sistema nacional de integridad tiene que dotar al ciudadano de un tridente y al Estado y a la justicia de un tridente: ética, transparencia y anticorrupción. Las tres cosas. Ética, para revisar el cumplimiento de las normas éticas, para formar, para educar. Transparencia, porque el ciudadano tiene derecho a conocer cómo se administran los bienes públicos, los recursos públicos, los dineros públicos, cómo se administran los dineros y cómo se administra la justicia y la seguridad. El ciudadano tiene derecho, eso es transparencia, a conocer eso, si es posible en tiempo real, suficiente y debida, pronta y debida información. Pero al mismo tiempo se requiere una estrategia de las instituciones y de los ciudadanos contra la corrupción, o sea, una estrategia de choque contra todas las formas de corrupción, que en general desde la primera Convención Mundial Anticorrupción se identificaron 3 tipos principales. Es una hidra de múltiples cabezas, pero en general, y de múltiples formas, pero hay 3 tipos principales. La corrupción política, que es la de los tomadores de decisiones; la corrupción burocrática, que es la de las termitas, la de los que piden mordidas en aduanas, en policías, en ese tipo de cosas, la burocracia; y la corrupción económica, que es la que se da en el mundo de los negocios. Esas son las 3 principales cabezas de la hidra que hay que derrotar.
¿Considera usted que es un error que en El Salvador todavía no se haya aprobado la no prescripción de ciertos delitos? Porque lo señalaba el padre Tojera, decía que esa es una de las grandes barreras que todavía no se ha logrado derrumbar, que no prescriban delitos económicos. Sí, porque hasta ahora montaron un sistema de la siguiente manera, que basta que pasen 10 años, para que aquel que se robó 20 millones de dólares a los pobres del país, porque la corrupción es un robo a los pobres, entonces bastan 10 años para que prescriba, es decir, caduque, venza y ya no se le pueda supuestamente emprender una acción penal, para que este corrupto pueda disfrutar como persona honrada, entre comillas, de los dineros ilícitos obtenidos. Entonces, yo siempre he pensado que hay que declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, o sea, perseguibles ahora, mañana y siempre. Pero además, otra cosa que planteé desde la primera Convención Mundial Anticorrupción y en esta que también volví a hacer ese planteamiento, hay que declarar persecución universal a los corruptos y hay que declarar persecución universal a los activos ilícitos obtenidos por los corruptos en todo el mundo. Y eso significa que en cada país hagamos nuestra tarea de defender al ciudadano y combatir la corrupción, pero además que la comunidad internacional haga también su tarea, porque si a ti te dicen, mira, tú tienes que generar un Estado transparente, pero a la par te ponen un paraíso fiscal, que es una cloaca totalmente oscura, y desde ese agujero negro se les dice a los evasores, a los autócratas y tiranos corruptos, vengan, traigan sus capitales ilícitos que aquí les ofrecemos total opacidad, secreto total, y les ayudamos a resguardar y a crear sociedades ficticias y todo. Hombre, ¿y de qué manera nuestras sociedades van a crear estados totalmente transparentes? ¿Cómo se va a consolidar la fiscalidad de esa manera si ahí cerca tiene usted una verdadera cloaca que es el resumidero de todos los capitales ilícitos, de los narcocapitales, de los millones y millones y millones que se le roban al pueblo por los evasores, por los delitos tributarios y por los dineros de la cleptocracia, es decir, de los corruptos? No hay manera. Entonces aquí tiene que ser una batalla global. Cada país da su batalla, pero también, a mi juicio, hay que cuestionar los paraísos fiscales, porque si no, aquí se establece una doble moral. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya vamos a regresar. Recuerde que esta mañana estamos conversando con el señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ya volvemos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM se encuentra como invitado el señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y estamos hablando, entre otras cosas, de los avances en la lucha contra la corrupción. De hecho, él estuvo como invitado en la 17ª conferencia anticorrupción que tuvo lugar en Panamá. Señor ministro, hay algunos informes de transparencia donde se habla de que El Salvador es un estado hasta cierto punto tolerante con la corrupción. ¿Qué tiene usted que decir sobre estas afirmaciones que se hacen en estos informes? Bueno, no he leído ese informe, quiero decirle. Sin embargo, yo a veces escucho personeros que cuando se hacía el saqueo durante los gobiernos de Arena mantuvieron silencio total. Ahora que se están evidenciando y que se están combatiendo y se están castigando casos de corrupción, hacen este tipo de declaraciones. Yo creo que efectivamente todavía es insuficiente la batalla contra la corrupción. Y por eso es que hay que seguir luchando contra eso, porque es un tema sistémico, estructural y tiene que ver con la cultura política, con la cultura en el mundo de los negocios y hay que batallar contra eso. Así que yo creo que ahora, más bien el fenómeno en El Salvador es que se están evidenciando y llevando a los tribunales casos que durante los regímenes anteriores eran protegidos. ¿Le parece a usted un avance que hoy se esté hablando de enriquecimiento ilícito? Sí, porque antes era un secreto. Por ejemplo, hoy cualquier ciudadano va y solicita una información. Antes el ciudadano tenía miedo ir a pedir información porque
lo público lo habían convertido en sinónimo de secreto. Antes lo público era sinónimo de secreto y el denunciante terminaba denunciado. El denunciante aquí terminaba denunciado o perseguido. Eso se terminó y más bien tenemos que avanzar a proteger a aquel que hace denuncias reales, denuncias útiles, denuncias verdaderas que permiten identificar, ¿verdad?, a quienes puedan estar cometiendo delitos de ese tipo. Esta es una forma de violencia. Cuando alguien se roba dineros al Estado o evade, que también es otra manera de robar dineros, le está robando a los pobres, le está robando a la gente, le está robando a usted. Y por eso es importante que existan instituciones como la sección de probidad, fiscalías, la unidad de investigación financiera que investigue el lavado, todo eso, porque recordemos que la corrupción y el delito de lavado son delitos siameses. Son delitos diferentes, pero son siameses. Porque aquel, por ejemplo, que evade 10 millones de dólares o que se roba 10 millones de dólares del Estado, inmediatamente comienza a mandarlo, a transferirlo a una cuenta y de una cuenta a otra o compra activos. Desde ese momento comenzó el delito de lavado. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, veamos casos. El caso de los 20 o 15 o 20 millones que Taiwán mandó para los damnificados de los 2 terremotos. Una de las fiscalías anteriores, no fue esta, llevó el caso al tribunal al final por la presión ciudadana, ¿verdad?, y la presión internacional y la evidencia que se había dado, pero solo instruyó un delito, que es el delito de peculado, es el robo. No obstante que había evidencia de los cheques que habían pasado de un banco Cucatlán al otro banco Cucatlán y luego a un paraíso fiscal. No obstante que se había activado el ROS, el reporte de operaciones sospechosas en Estados Unidos. La ley salvadoreña es muy parecida, la ley contra el lavado salvadoreña, muy parecida a la ley de Estados Unidos. Yo presenté la primera ley contra el lavado, cuando los gobiernos anteriores se opusieron por años y décadas a aprobar una ley contra el lavado. Entonces, presentamos con un grupo de diputados la primera ley contra el lavado. Y allí quedó establecido, cuando ya se aprobó la ley, quedó establecido que hay operaciones sospechosas y que cuando se evidencia una operación sospechosa debe activarse un ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Pero cuando se lleva al tribunal, no existe el delito de lavado. No obstante que fue un escándalo internacional, no se activó el ROS, se activó el ROS en Estados Unidos, que no sé qué ha pasado con el ROS de Estados Unidos, pero para mí la mayor vergüenza que no se activó el ROS acá, porque eso, el reporte de operaciones sospechosos, llevaba no solo al que recibió los dineros y los cheques, sino quienes ayudaron a blanquearlos y quienes fueron los receptores de esos actos ilícitos. Eso es una cuenta pendiente, pero no solo en ese caso, en todos los casos de corrupción. El corrupto, por ejemplo, que comete peculado es robo, digamos, dicho en buen cristiano, o negociaciones ilícitas que le reportan riquezas. Esas riquezas ilícitas no se hacen humo, no se evaporan, inmediatamente las va transfiriendo a sus compadres, a sus parientes, o las va vendiendo o transfiere los cheques. Desde ese momento se está realizando el delito de lavado. Y debo decir algo, aquí en la región hay una batalla que hay que ganar, es la batalla contra el narco y el crimen organizado. Los presidentes, por ejemplo, del Triángulo Norte, el presidente Sánchez Serén y los demás presidentes han estado comprometidos en eso, ¿verdad?, de cerrarle el paso y derrotar a la narcoactividad. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos una ley contra el lavado y si por años y años y años, ¿verdad?, solo se instruía los delitos de peculado
pero se hacían de la vista gorda con los delitos de lavado, le estaban abriendo una grieta y un tremendo portón a todos los capitales ilícitos. De eso se aprovechan los narcos. Por eso yo siempre he dicho que el narco, el crimen organizado, es como un barco pirata. Un barco pirata que para navegar necesita las aguas sucias de la corrupción. Entonces, para derrotar al narco, también hay que derrotar la corrupción en aduanas, la corrupción en policías, la corrupción entre políticos, la corrupción en los sistemas financieros. Hablando de temas sobre políticos, ministro, ¿cómo ve usted, por ejemplo, los avances que se han dado? Ya son 3 expresidentes los que han sido cuestionados. El caso del expresidente Flores con los fondos donados por Taiwán, el caso del expresidente Elías Antonio Saca, que se le cuestiona el desvío de 246 millones de dólares por parte de la Fiscalía General de la República, el caso del expresidente Mauricio Funes. ¿Cómo ve usted esta situación en específico de estos casos? Mire, yo creo que en general es un buen signo. Que si hay evidencias, entonces hay que ir a los tribunales para que los tribunales diriman, ¿verdad? Si esas evidencias son reales, tienen soporte y todo, y si son así, entonces que se ejerza justicia. Y si hay capitales ilícitos, perdón, y activos ilícitos, entonces tiene que haber una recuperación de los activos ilícitos, porque en general, creo yo, y fue una de las tesis que sostuvimos allá en la Convención Mundial Anticorrupción, las secciones de probidad. Por cierto que allí andaba también el jefe de la sección de probidad, que es una institución que hay que fortalecerla. Necesitamos una institución de probidad que sea independiente de cualquier órgano del Estado. Actualmente está endosada a la Corte Suprema de Justicia. Te van a decir que ahí hay un tema constitucional, pero de eso se trata, de superar el régimen de opacidad. Entonces, la sección de probidad, a mi juicio, lo correcto es que hay que fortalecerla y que goce de autonomía, ¿verdad? Para que igual pueda demandar la información de cuentas al órgano legislativo, a las autónomas, a los municipios, o al mismo órgano judicial, también al órgano judicial, porque no puede ser, aquí es una cuestión de principios, no tiene que ver con esta Corte Suprema, es de principios. Si el contralor es controlado por el sujeto a controlar, entonces no hay mucho para dónde ir. Y de lo que se trata es de edificar políticas de Estado. Entonces sí hay que seguir avanzando. Quiero darle un signo. En el pasado, vamos a ver qué pasaba antes y qué pasa hoy. Antes la sección de probidad estaba maniatada, totalmente maniatada y amordazada. No le permitieron ir durante el régimen de Flores a pedir las cuentas bancarias de los ministros de ese gobierno. Hombre, la impunidad total, pero con una desfachatez. Hoy la sección de probidad está contándole las costillas a todos. ¿Eso es malo o es bueno? ¿Es un signo de retraso o avance? Es avance, y esos avances se están logrando gracias a que hay un gobierno distinto, y hay que seguir empujando en esa dirección. Ministro, hablando de contar costillas, ¿qué piensa usted del escándalo que se ha generado con el tema de los sobresueldos? El sobresueldos que se dice es una tradición de larga data, como señala la gente de la UCA, pero que dice de que incluso los gobiernos del FMLN pues han continuado aplicando. Mire, igual, yo pienso que todo lo que es el régimen de opacidad que pudo haber existido debe de ser desmontado. Todo, ¿verdad? Y hay que seguir avanzando ahí. En la ley de presupuesto debe quedar establecido todos los gastos y todos los ingresos del Estado. Se necesita un presupuesto absolutamente transparente en todas sus dimensiones. Se ha ido trabajando en esa dirección, pero hay que seguir trabajando. Yo siempre he pensado que aquí, además de una estrategia financiera de largo plazo, además del presupuesto plurianual,
hay que revisar la tipología de presupuestos. Ministro, pero me interesa que profundicemos en el tema de los sobresueldos, porque mucha gente dice, el problema no es que se los pague, sino la forma en que se han estado pagando. Porque incluso escuchábamos las declaraciones que dio la doctora María Isabel Rodríguez y que decía que incluso a ella le molestaba que se le diera aparte el dinero y que no se le endosara en el salario, porque decía que ella pues esperaba que se lo dieran en un solo fondo y no cheques separados. Bueno, mire, cuando hay bonificaciones o ese tipo de cosas, igual debe transparentarse en la contabilidad gubernamental. Ahora bien, cuando son, digamos, sobresueldos o ese tipo de cosas de instituciones que no pertenecen al mismo órgano, eso ya es otra tipología ese no es un sobresueldo. Lo digo por lo que se ha dicho del ex fiscal Luis Martínez. Sí, sí, que hay que verificar eso, ¿verdad? O entregas de funcionarios. Yo vi un video, no sé si eso es cierto o no es cierto, ¿verdad? Entonces todo eso debe transparentarse y deben actuar las instituciones. Pero ¿considera usted que la administración del profesor Salvador Sánchez Serén está abierta a este tipo de investigaciones y a discutir y analizar el tema de los sobresueldos, que es uno de los que ha acaparado mucha atención mediática en estos últimos días? Absolutamente. El presidente Sánchez Serén, quiero decirle, si alguien es una persona proba, honrada, es el presidente Salvador Sánchez Serén. Yo quiero decirle, sin desmerecer de anteriores mandatarios, nunca he conocido yo un mandatario que actúe con tal honradez y que viva en las condiciones que vive cualquier ciudadano. De eso se trata, un ciudadano presidente y no un presidente privilegiado y separado de la sociedad. Señor ministro, usted ya ha estado, bueno, es su segunda administración en la cartera de Obras Públicas. ¿Ha recibido usted alguna vez sobresueldos? No he recibido sobresueldos. Me parece importante porque si se está hablando de este tipo de situaciones, me parece importante que usted haga esa aclaración. Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que deben actuar las instituciones. Debe verificarse todo eso y hay que exigir que el régimen de salarios y todo tipo de erogaciones hacia los servidores públicos deben estar absolutamente transparentes. Ok. Me parece importante su declaración, sobre todo porque el tema, como le decíamos, es un tema que genera muchísima discusión. Sí, claro. Por la forma en que se han venido haciendo los pagos. ¿Considera usted que debe investigarse el caso de Luis Martínez? Porque él decía, ese es uno de los que más ha llamado la atención, en el sentido de que no era un funcionario del Ejecutivo y que recibía dinero de ahí. Él lo hizo en una declaración donde decía que eran ingresos entre 10,000 y 20,000 dólares los que él tenía extra. Mira, aquí viene la diferencia. Yo asumo que eso se está investigando porque se ha sabido precisamente por el proceso que se está siguiendo. Entonces, eso está en manos de las autoridades judiciales. Y yo creo que al final de cuentas eso es bueno para el país. Lo malo es que todos los actos ilícitos y opacos continuaran en la oscuridad. Lo bueno es que todo sea en transparencia, que todo sea de cara a la mirada del ciudadano. Una política de todo al sol, y el sol es la mirada ciudadana. ¿Qué piensa usted del caso del ex director del Seguro Social, Leonel Flores? Ayer una cámara dictaminó que hubo enriquecimiento ilícito en esta administración de Leonel Flores y le acusa de haberse enriquecido con más de 800,000 dólares. Bueno, mire, si el tribunal ya hizo la investigación, si el tribunal ha comprobado, si la fiscalía ha comprobado, si hay evidencias de que hay activos ilícitos allí, pues que actúe la institucionalidad, que actúe la justicia, igual que se actúa contra cualquier ciudadano. Aquí la única manera de enderezar los actos de violencia, porque la corrupción es un acto de violencia, es o todos en el suelo o todos en la cama. Hay que combatir parejo los actos ilícitos cuando los hay. Si el tribunal lo ha comprobado, aquí hay una institución que es una institución creada por la Constitución, que es la presunción de inocencia, y que nadie es culpable hasta después de ser vencido en juicio. ¿No? Pero si una vez, ¿verdad?, que se ha hecho un juicio y se ha comprobado que así es, pues entonces la justicia tiene que actuar.
Señor ministro, me llama la atención un punto que usted tocaba al principio de sus intervenciones. Decía que hoy la población está más a la expectativa de lo que está ocurriendo en la lucha contra la corrupción. Pero ¿no considera usted que esto a la larga puede pasar una factura grande a la clase política de un país? El no combate o el combate de la corrupción. ¿Cuál considera usted que es la factura que va a pagar la clase política salvadoreña por todo esto que estamos mencionando? Es que yo creo que en general en el mundo, en América Latina, estas situaciones ya han pasado la factura a varios regímenes. Por ejemplo, le voy a poner un caso. En Ecuador, ¿qué pasó con los partidos allá? Prácticamente se desintegraron antes de que llegara el presidente Correa. Se desintegraron producto de la desconfianza ciudadana, del fenómeno de la anomia, que la gente ya no creía en nada ni en nadie. Y lo mismo pasó en Venezuela. Partidos bien grandes como COPEI, el Partido Acción Democrática, prácticamente se desintegraron, producto de la desconfianza ciudadana, del rechazo ciudadano. Eso así es. Si los políticos no cambian la política, es claro que la gente va a rechazar eso. Yo personalmente creo que hay que seguir cambiando la mala política, la lumpen política, hay que cambiarla. Y para cambiar la mala política hay que realizar las tres grandes unidades de la política. Unir la política al pueblo, unir la política al ciudadano, unir la política al conocimiento, a los números, porque se necesita también gente capaz, eficiente, que le sirva al pueblo, y unir la política a la ética. Son las tres grandes unidades. Unir la política a los números, al conocimiento, unir la política a la ética y unir la política a los ciudadanos, que es la principal unidad. Es decir, gobiernos leales al ciudadano, una política leal al ciudadano. Lo voy a decir de otro modo. Una democracia, a mi juicio, no es como nos hicieron creer, donde había ciudadanos obedientes al Estado. No, se necesita un Estado y gobiernos obedientes al ciudadano, leales al ciudadano, que trabajen no sobre la base de los intereses ciudadanos, sino del consentimiento ciudadano. Y yo creo que hacia eso van caminando las sociedades. Bueno, señor ministro, me parece un tema importante lo de la lucha contra la corrupción, pero también hay otros temas que me interesa tratar con usted, porque desde anoche, cuando publicábamos en redes sociales que usted estaría hoy presente en el espacio de la entrevista, ya mucha gente, muchos usuarios y muchos seguidores de las cuentas de Noticiero Hechos nos decían y nos sugerían algunos temas que le preguntáramos a usted. Por ejemplo, uno de los casos es de esta propuesta que hay en la Asamblea Legislativa de incrementar los impuestos a la gasolina para alimentar al Fovial y darle mantenimiento a las vías construidas a través de los fondos de Fomilenio. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Porque esta propuesta no es directamente del Ejecutivo, lo que está es un estudio. ¿Qué otras alternativas se podrían analizar a la hora de hablar de este impuesto? Que es cierto, se necesita dinero para darle mantenimiento a las vías, pero mucha gente dice si se ha medido el impacto que esto puede tener en la vida nacional al ponérselo a la gasolina. Bueno, es un estudio bastante grande que hizo un grupo de consultores internacionales independientes sobre qué necesita El Salvador para avanzar, si es posible, a convertirse, si fuera posible, en el primer país de América Latina en mejoramiento y mantenimiento de su red carretera nacional. Por ahora, El Salvador está ubicado entre los primeros 3 o 4 de América Latina, pero tiene que seguir haciendo esfuerzos. Y se sigue construyendo carreteras y hay que darle mantenimiento a las mismas. En el estudio hay un menú de alternativas y el estudio se le trasladó a los legisladores. Los legisladores tienen que tomar ahí una decisión y yo creo que hay que armonizar los intereses de país de largo alcance con la situación de los ciudadanos. Así que hay varias alternativas. Y quiero decirle algo más.
se está discutiendo a nivel del sistema de integración centroamericana, específicamente en ciertos consejos de ministros, una situación, los principales ejes carreteros nacionales. Lo que más los desgasta es la carga pesada. La carga pesada, los furgones, ese tipo de cosas. Y pasa mucha carga internacional, ¿verdad? Hay un país de Centroamérica donde el 18% de la carga pesada es nacional y el resto es internacional. Sin embargo, al país le toca dar mantenimiento a esas carreteras. Entonces se está pensando a nivel regional en la posibilidad de que el transporte pesado pudiese dar una contribución para el mejoramiento y mantenimiento del corredor mesoamericano, de la panamericana y de la litoral, de esas dos. Sí. Es un estudio que apenas está comenzando, pero justamente va en esa dirección. El Salvador no puede rezagarse, cada día la brecha entre los países desarrollados y nosotros se amplía. Y nosotros necesitamos desarrollar toda la malla logística nacional. Cada unidad productiva merece un buen camino. Y hay que ampliar, hay que mejorar esos caminos, hay que darles un efectivo mantenimiento. Entonces, yo creo que el objetivo es absolutamente alineado con los grandes objetivos del desarrollo nacional y del bienestar de la gente, para elevar la calidad de vida de la gente. Entonces, hay que buscar la fórmula más apropiada. En la economía y en la fiscalidad hay muchas formas. El impuesto a la gasolina es solo una de las opciones que se pueden barajar. Entonces, porque sí, el problema es que se ha tomado literal el caso y mucha gente ha reaccionado y dice, mire, el costo de la vida se incrementa con el tema de poner más impuestos al combustible. Entonces, ¿considera usted que hay más opciones? O sea, no se tiene que cerrar la vía, pensar que solo es la única la que se ha presentado. Sí, pueden haber otras opciones, alternativas o complementarias. Hay que estudiarlas, ¿verdad? Y lo que se le ha solicitado a la Asamblea Legislativa es que revise el estudio. Hay que tener en cuenta que en el caso del Fondo de Conservación Vial se le aprobó una tasa hace 14 o 15 años. La tasa es fija, pero durante 12 años la inflación en el área de los hidrocarburos se elevó y la tasa era fija. Entonces eso le devoró como el 38% de su capacidad adquisitiva, por consiguiente de su presupuesto. Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿Verdad? En los últimos 2 años o año y medio ha sido menos porque el precio de los hidrocarburos se ha mantenido a la baja. Sin embargo, esto ha sido una excepción histórica, probablemente coyuntural. Ojalá se mantuvieran los precios. Ayer o ahora estaba viendo que 2 o 3 centavos menos la gasolina, ojalá se mantuvieran a la baja. Pero una posibilidad es indexar la tasa, es decir, ponerle como un salvavidas, que frente al impacto de la inflación en los hidrocarburos, porque Fovial lo que hace es eso, ¿verdad? Contratan y compran asfalto y todo. Si el asfalto se encarece, entonces su presupuesto es menor. Entonces, indexar es como un salvavidas que tenga un movimiento, una ondulación de acuerdo a los índices de inflación que van ocurriendo. ¿Esperarían ustedes la decisión que tomen los diputados en esta situación? ¿Esperaría usted también que lo llamen para conocer su opinión, me imagino, sobre ese tema, ministro? Sí, sí, yo entiendo que los diputados están en el estudio y asumo que se está haciendo un estudio responsable por parte de todos los grupos parlamentarios, sobre todo teniendo en cuenta que cuando El Salvador solicitó los 450 millones de Fomilenio 1, quedó establecido ahí una condicionalidad. Yo he oído, he visto, porque no lo he escuchado, en algunas redes sociales que ha habido algún personero de Arena que ha dicho, no, eso no era una condicionalidad del Fomilenio 1. Eso es falso, esa falsedad absoluta. Se miente con una desfachatez. Quiero comentarle una cosa.
el penúltimo y antepenúltimo desembolso de Fomilenio 1 precisamente fue retardado, ¿verdad?, porque no se había cumplido esa condicionalidad. Yo llevé una pequeña reforma a la Asamblea Legislativa que fue aprobada y gracias a eso pues se logró resolver lo de los 450 millones de dólares. Pero ese compromiso de Estado que se asumió en un gobierno de Arena no se cumplió y es una cosa buena para el país. Entonces ahora para el Fomilenio 2, para los 300 millones y todo, es una condición precedente también. Yo creo que hay que honrar los compromisos de Estado cuando están alineados y responden a los intereses del país. Entonces hay que cumplir los compromisos de Estado. Lo que hay que hacer es armonizarlo con las condiciones económicas de los ciudadanos en cada momento. Vamos a estar pendientes de la decisión que tomen los diputados y también cuando lo llamen a usted para que, me imagino, dé su opinión. Ministro, hay otras preguntas que surgen de las intervenciones a través de redes sociales. Nos decían, pregúntele al ministro, por favor, ¿cuándo van a comenzar los trabajos en la zona del Rancho Navarra? Entendemos que ya hay una licitación en curso, pero todavía no hay una fecha de inicio de estos trabajos. Mire, se hicieron 2 licitaciones, las 2 se declararon desiertas. No llegó ninguna empresa, ningún empresario. Desde la primera licitación, cuando se declara desierta, la ley habilita a la administración pública para hacer una contratación directa, llamar a una empresa. Sin embargo, yo he mantenido una política de no hacer contrataciones directas, salvo cuando hay un desastre, un terremoto o un huracán. Entonces mejor lanzamos una segunda licitación competitiva, abierta, pública. También se declaró desierta. Hoy se está preparando ya la tercera licitación. La ventaja con Fovial es que es la única institución que sus licitaciones las hace en un máximo de 60 días. De todas maneras, desde que estaba planteada la primera licitación, nosotros lo dijimos públicamente, que se iban a comenzar los trabajos hasta después de la Navidad, de las fiestas de Año Nuevo. Sí. Yo creo que hoy en diciembre se va a lanzar la licitación y en febrero se podría estar adjudicando. Bueno, ya tiene el dato usted ahí que estaba con el pendiente de cuándo comienzan los trabajos en Navarra. El señor ministro nos está dando como fecha tentativa febrero del año 2017. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día martes y estamos conversando con el señor ministro de Obras Públicas sobre diversos temas. Ya hablamos sobre los avances en el combate de la corrupción, ya hablamos sobre la propuesta que está en la Asamblea Legislativa con este impuesto a los combustibles y también, ministro, me interesa que hablemos de situaciones como la vulnerabilidad del territorio nacional. Cuando usted ingresó a la cartera de Obras Públicas era un problema bastante serio. ¿Qué tanto El Salvador sigue siendo vulnerable a fenómenos naturales? Todavía tenemos un alto grado de vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que en el 2009 el Sistema de Naciones Unidas había calificado a El Salvador como el último país, como el más vulnerable del mundo. Y el organismo europeo especializado en riesgos, que es Germanwatch, ese mismo año declaró a El Salvador como el país del más alto riesgo climático del mundo. Entonces nosotros seguimos el reporte cada año. El Salvador es el país que más se ha venido moviendo en positivo. El último reporte de Naciones Unidas de hace 2 semanas más o menos ya coloca a El Salvador no como el país más vulnerable del mundo, sino como el número 11. Yo le informaba eso al presidente de la República porque cuando terminaron los primeros 5 años de gobierno en que yo estuve en el Ministerio de Obras Públicas, habíamos movido 8 posiciones en positivo. Entonces colocamos en el programa de gobierno como meta sacar al país del top 10, decíamos, de los 10 más vulnerables del mundo. Y yo le decía, presidente, misión cumplida. Este año El Salvador salió ya a la posición número 11 y hay que seguir trabajando en esa dirección. En cuanto a riesgo climático, Germanwatch ya dio su último reporte la semana anterior justamente y El Salvador se ha movido a la posición número 14. O sea que en 7 años El Salvador se ha movido 14 posiciones. El Ministerio de Obras Públicas ha eliminado en estos 7 años, ha eliminado 756 cárcavas de las 978. Todavía hay por lo menos unas 10, 15 cárcavas que
que están en el primer nivel de riesgo. Eso requiere mucha inversión. Esa ha sido gran parte de la inversión social que ha hecho nuestro gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. También debo decir y debo agradecer que hemos contado con la generosa colaboración de Francia, de Japón, de España y bueno, este año estamos trabajando como en 32 puntos eliminando cárcavas. Bueno, son aspectos importantes, pero también, ministro, hay una situación que me parece importante que enfoquemos, y es la situación de que muchas cárcavas es por las construcciones que se hicieron en los lugares. Muchas casas estaban en peligro porque cuando se hicieron las construcciones no se tomaron a consideración riesgos futuros. Y esto me imagino que es una situación que los expertos de obras públicas que han ido a hacer las evaluaciones se han encontrado con este tipo de cosas, que no se hicieron las evaluaciones pertinentes a la hora de dar espacio a construcciones de colonias en muchos municipios. Mire, eso es obra del becerro de oro, del becerro dorado, o sea, de la avaricia, ¿verdad? De la sed de lucro a cualquier costo, pero también es obra de la irresponsabilidad de aquellos gobiernos que autorizaron zonas y urbanizaciones en áreas que no tienen vocación de vivienda. Autorizaron urbanizaciones inclusive en antiguos basureros donde solo terracearon la basura. Violentar la vocación, la naturaleza y uso de suelos es lo que ha generado principalmente las tragedias. Y por eso es importante que instituciones como Medio Ambiente, como el Viceministerio de Vivienda, como la OPAMS y las municipalidades cumplan con su papel, ¿verdad? Que contribuyan a dinamizar la inversión, pero que no se violenten la vocación y la naturaleza de los suelos. Porque usted puede hacerlo, lo hace 1 año, 2 años y no pasa nada, pero finalmente la naturaleza nos pasa la factura y entonces ocurren las tragedias. Eso es lo que pasó en las colinas, en Montebello, eso es lo que ha pasado en Santa Anita, en la Málaga, eso es lo que ha pasado en muchos lugares, en Las Victorias, en la Maralí, en muchos lugares, en Las Cañas, en el Pepeto, en la Campanera, lugares donde nosotros hemos hecho obra. Bueno, ministro, para concluir me gustaría que habláramos sobre la situación de tráfico. A diario vemos congestionamientos, mucha gente abriga la esperanza de que a corto plazo se saque la terminal de Oriente del punto donde está ubicada y que salga de San Salvador. ¿Cómo va este proyecto? ¿Qué datos tiene usted como titular de la cartera de Obras Públicas? Esto seguramente va a aliviar el tráfico en la zona del Boulevard El Ejército, que es un problema de mucho tráfico, ¿no? Primero, yo aprecio el papel que hace la Policía Nacional Civil en su división de tránsito, pero es claro que es insuficiente, porque la Policía de Tránsito es pequeña y el parque carretero está llegando al millón, ha crecido en magnitudes exponenciales y las carreteras no se amplían en la misma dimensión. Entonces hemos creado a los gestores de tráfico que los queremos institucionalizar, porque los hemos creado de hecho. Sin embargo, las medidas de policía no son suficientes, se requieren otras medidas. La ampliación de infraestructura tampoco es suficiente, se requieren otras medidas claves. 1, sacar la terminal de Oriente del centro de la ciudad. Ya se está construyendo, se está entrando ya a la etapa final de la construcción de la terminal. Esa terminal se va a abrir en el mes de marzo, a más tardar el mes de marzo se saca la terminal de Oriente, entonces van a ser cientos de autobuses que no van a entrar. Quedará pendiente al Estado un proyecto que está estudiando precisamente el Ministerio de Economía, la posibilidad de sacar la tiendona del centro de la ciudad para crear una moderna central de abasto. Eso requiere mucha inversión, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y otro tema que se está estudiando es la posibilidad de revisar los horarios escalonados, ¿verdad? No se quiere llegar a medidas extremas a las que han llegado varios países, no solo México. Como el hoy no circula, que es tan impopular. Sí, de las placas pares e impares. Entonces, es ese tipo de medidas. Y si el país tuviera los recursos suficientes,
pues se crearan una cantidad de obras de infraestructura que mejorarían. Por ejemplo, algo que mejoraría aquí son las autopistas de doble piso, los viaductos, ¿verdad? Pero eso requiere mucha inversión. Una alternativa ahí, se lo quiero plantear claramente a los ciudadanos, hombre, si el presupuesto del Estado no puede, ¿y por qué no se convoca capital privado y se hacen esas autopistas de doble piso a través de asocios público-privados? Esa es una alternativa que se está estudiando. Bueno, señor ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Manuel, y al Canal 12. Y muchas gracias a la ciudadanía que nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Bueno, hoy cerramos el espacio de la entrevista correspondiente este día martes. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos.